A veces gobernar no es liderar, es condenar con elegancia. Me llamo Rafael Aranda y durante 23 años fui muchas cosas: abogado, estratega, padre de familia y, finalmente, gobernador del estado de Nueva Esperanza. La mayoría me recuerda por los discursos, por las promesas, por las fotos sonrientes en los periódicos, por las elecciones ganadas por amplia mayoría. Lo que casi nadie recuerda es que gobernar nunca fue lo mismo que servir. Lo supe desde el primer día en el cargo. Me senté en ese sillón de cuero con la ciudad a mis pies y entendí que lo único que importaba era sostener el equilibrio. No la justicia, no la verdad, solo el equilibrio. Que el caos se mantuviera lejos de las pantallas, que la sangre no salpicara las aceras doradas del centro financiero, que la peste no llegara a las puertas de los que tienen nombres en los edificios. No era un hombre cruel, no al principio, pero el poder lima las dudas y yo aprendí a decidir rápido, a firmar órdenes sin pestañear, a aceptar sacrificios necesarios. El día que todo comenzó, el verdadero inicio del colapso, yo ya llevaba semanas recibiendo informes que otros habrían ocultado, quemado, negado. Yo los leí todos, cada cifra, cada caso, cada anomalía en los hospitales del sur. Primero fueron rumores, luego cadáveres que no permanecían inertes, enfermeros enloquecidos, policías desaparecidos. ¿Y qué hice? Lo que se espera de alguien como yo: ganar tiempo, callar bocas, activar protocolos que no existen en los libros públicos, crear versiones oficiales, emitir comunicados fríos, calculados, que usaban palabras como incidente aislado, evento bajo control, intervención preventiva. Pero en mi cabeza ya sabía. Lo supe cuando el doctor Caballero se quitó la vida en su despacho tras una llamada conmigo. Lo supe cuando recibí las primeras imágenes de cámaras de seguridad del Hospital Central. Lo supe cuando mi esposa, Clara, me miró a los ojos y me dijo: Rafa, ¿qué estás escondiendo? Y aún así lo escondí, porque la verdad no calma, la verdad incendia. El Comité de Seguridad me presionaba para declarar estado de excepción. La presidencia exigía silencio. El ejército pedía permiso para aplicar el protocolo Alfa 6, aislamiento total, contención extrema y, si era necesario, eliminación de focos urbanos enteros. Y yo vacilé, por un momento, por una noche. Miré a través del ventanal de mi despacho en el piso 42 del edificio del Estado. Ciudad Nueva Esperanza brillaba bajo mis pies, como un mar de luces que no sabía que iba a apagarse. Pensé en mis hijos, en mi nieta recién nacida. Pensé en lo que quedaría de mí si tomaba la decisión equivocada. Entonces llegó el audio, una transmisión pirata, una voz joven, tensa, verdadera, una voz que decía lo que nadie debía escuchar: la ciudad ha caído, no hay ayuda, nadie vendrá. La voz la llamaban. Supe en ese instante que el control ya no era una opción, era una ilusión rota. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. Aprobé el Alfa 6, no como político, no como padre, sino como ejecutor. Autorizamos la cuarentena sin retorno. Sellamos barrios enteros, disparamos a los que intentaban huir, silenciamos radios, desconectamos antenas, rastreamos transmisiones y luego comenzamos los bombardeos. ¿Dolió? Sí. ¿Me arrepiento? Solo cuando sueño. Pero mientras estoy despierto, sé que hice lo que nadie más se atrevió a hacer: salvar lo salvable, quemar lo infectado, proteger el orden, aunque el precio haya sido la ciudad entera. El día comenzó con el sonido de una notificación cifrada en mi terminal personal. Era martes, 5:17 de la mañana. Aún no había luz. La ciudad dormía, o al menos lo intentaba. Desde mi cama, la pantalla proyectaba un único código: rojo 7. Activación parcial. Hospital Central. Nada más. Clara aún dormía a mi lado. Su respiración era lenta, tranquila,
completamente ajena al peso del mensaje que acababa de recibir. Me levanté sin hacer ruido. Caminé descalzo sobre el mármol frío del piso hasta llegar a mi estudio. Cerré la puerta. Activé el aislamiento acústico. Respiré. Sabía que ese día llegaría. No exactamente ese día, claro, ni exactamente así. Pero cuando uno lleva tanto tiempo manejando la maquinaria del Estado, entiende que hay días que cambian todo. Días donde no hay vuelta atrás. Días que uno recordará incluso en la oscuridad final. Encendí la pantalla principal. Las cámaras del Hospital Central mostraban un caos que ya no se podía llamar emergencia médica. Gente corriendo, camillas volcadas, una enfermera encerrada en una sala de suministros, golpeando la puerta desde dentro. Un médico, identificado como R. Gómez, arrastrándose por un pasillo, el cuello cubierto de sangre. Las imágenes estaban marcadas como acceso nivel 5, y sin embargo, se estaban filtrando. Otro monitor mostraba movimientos en redes sociales, videos cortos, desenfocados, un hombre gritando frente a una estación de policía vacía, una mujer transmitiendo en vivo desde un bus detenido, con pasajeros golpeando las ventanas desde afuera, y una transmisión ilegal, una voz joven, clara, valiente. La ciudad no está bien, no crean lo que les dicen, si pueden, salgan ya. Me quedé mirándola en silencio. La voz. Había oído rumores. Agentes de inteligencia lo mencionaban como una molestia menor, un hacker, un activista urbano sin rostro. Nada grave, nada urgente. Hasta ese día, lo contacté de inmediato. General Terán, dije, marcando la línea segura. Localicen el punto de origen de la transmisión pirata. Ya, la estación vieja del barrio Las Colinas. Confirmado. Bloqueen la frecuencia. Intervengan si es necesario. Entendido, señor. Colgué y me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada. Había envejecido. Tenía 58 años. Pero esa mañana sentía que el cuerpo me pesaba como si tuviera 80. Me dolía la espalda, la mandíbula, el orgullo. Gobernar agota, gobernar en tiempos de colapso, destruye. A las 6:03 me vistieron. Siempre lo mismo. Camisa blanca almidonada, traje azul oscuro, corbata sobria, el uniforme del político serio. Clara entró mientras el asistente me ajustaba el cuello. ¿Otra reunión temprano?, preguntó con voz suave. Nada grave. Mentí. Algo en el hospital. Seguramente una falla en el sistema. Ella no respondió. Solo me miró. Conocía mis silencios. Desayunamos juntos, en el invernadero acristalado del piso 38. Clara servía el café mientras leía las noticias en una tableta. Yo fingía leer los titulares, pero mi mente estaba en los informes que no aparecerían allí. La prensa aún hablaba de fallos eléctricos, de actos de vandalismo en zonas alejadas, de rumores infundados. A las 6:30, el secretario de Salud me llamó. Señor, tenemos un problema. Habla. No están respondiendo en el pabellón B del Hospital Central. Los militares han cerrado el perímetro. Hay infectados. Digo, personas agresivas, violentas. No sabemos si es una droga, un virus o algo peor, pero no mueren. Disparamos y no mueren. Sentí un nudo formarse en mi garganta. ¿Cuántos casos? Cientos, tal vez más. Algunos barrios cercanos han comenzado a reportar ataques. Y la prensa, callada, por ahora. Miré a Clara. Sonreía débilmente mientras respondía un mensaje de nuestra hija. Sigue el protocolo, niveles 1 al 3, no más, y manténme informado. Corté. A las 7:10 ya estaba en la sala de crisis del edificio de gobierno. El comité de emergencia me esperaba. Terán, la jefa de comunicaciones, un par de asesores de seguridad, 2 hombres del ejército sin nombre visible. La transmisión continúa, dijo uno de ellos. Este sujeto está interfiriendo en las rutas de evacuación. La gente se está moviendo sin control. Es un civil, añadió otro, pero su mensaje es peligroso. Entonces elimínenlo, ordené. Se miraron entre ellos. Señor, me escucharon. Si no lo encuentran hoy,
Lo harán mañana, pero no puede seguir hablando. A las 8:00 se tomó la primera gran decisión: sellar el hospital central. Ninguna entrada, ninguna salida. Los helicópteros empezaron a sobrevolar la zona. Las fuerzas especiales rodearon los accesos. Los drones enviaban imágenes inquietantes, cuerpos caminando, tambaleantes, con ojos vacíos, pero con hambre. No era una epidemia, no era locura, era otra cosa, algo que ni siquiera teníamos nombre para nombrar, y yo tenía que parecer tranquilo. Frente a las cámaras, emití un mensaje de calma. Había practicado ese rostro, el rostro del padre preocupado, el hombre justo, la figura de confianza. Nuestros equipos están en control, la situación está contenida. No hay motivo para el pánico. Mentira tras mentira, pero necesarias, porque decir la verdad habría provocado una estampida, caos, muerte. No. A las 9:43 llegaron las primeras imágenes del metro, un vagón entero detenido, cubierto de sangre, decenas de pasajeros atacados. Nadie respondía desde la estación central, un equipo enviado para investigar, desaparecido, y la voz seguía hablando. Sus palabras se propagaban como fuego. Grabaciones de una mujer, Camila, según decían, hablaban de muertos que volvían, de un infierno hospitalario, de súplicas y despedidas. El comité me miraba, esperaban mi señal, y yo la di. Activen Alfa 6. No hubo aplausos, solo silencio, uno que sentí profundo, humano, una línea que habíamos cruzado. No era el fin del día, era el fin de todo. Nunca pensé que activaría el Alfa 6, no porque dudara de su utilidad. Yo mismo impulsé su creación años atrás, durante una crisis química en los suburbios del oeste, sino porque, en el fondo, aún quería creer que era un recurso teórico, una última carta, algo que se guarda en una caja de cristal con la esperanza de nunca tener que romperla. Pero la rompimos, yo la rompí, y al hacerlo dejé de ser gobernador. Me convertí en algo más frío, más peligroso, un ejecutor con traje y corbata. A las 10:00 de esa mañana firmé la orden escrita, un sobre rojo sellado con mi firma en tinta azul. El general Terán lo recibió con una leve inclinación de cabeza. No hubo preguntas, solo movimiento. Instrucciones que salieron disparadas en distintas direcciones. Aviones comenzaron a despegar desde la base aérea de La Colina. Los puntos de impacto ya estaban definidos: Hospital Central, Barrio Santa Elisa, el mercado de la Terminal Sur y 2 estaciones del metro. No era casualidad, eran los lugares con mayor densidad de contagio confirmada, o al menos eso decían los informes. En mi mente no eran bombas, eran vacunas quirúrgicas. Eliminaban la infección, prevenían el contagio, cortaban la raíz antes de que alcanzara el resto del cuerpo. Claro que eso era solo el discurso, la verdad era otra. Estábamos sacrificando miles de vidas para conservar la ilusión de control. A las 10:21 llegó un nuevo informe. Las unidades en tierra reportaban resistencia civil, grupos armados, barricadas improvisadas, familias enteras bloqueando caminos con muebles y autos. No querían evacuar, no confiaban, gritaban que el gobierno mentía, que todo era una masacre encubierta, y yo no podía decirles que tenían razón, porque la tenían. La orden cambió. Permiso para fuego abierto en caso de resistencia, protocolos de contención urbana, reducción de testigos, silencio total en canales oficiales. Mientras tanto, las redes servían. Videos en directo mostraban explosiones, cuerpos, gritos. El mundo entero comenzaba a mirar, y entonces, como una puñalada sorda, escuché su voz otra vez. La voz. Había logrado esquivar todos nuestros bloqueos. Transmitía desde una frecuencia móvil, inestable, pero potente. Sus palabras cruzaban los muros. Sus frases se repetían como mantras. No esperes ayuda. No creas en los salvadores. Sobrevive como puedas. Era un niño.
Eso lo sabíamos. Un chico con conocimientos de redes, una pasión por la verdad y un instinto suicida por contarla. Y aún así, no lográbamos encontrarlo. ¿Qué están esperando?, grité en la sala de crisis. ¡Rastréenlo ya! Cambia de ubicación cada hora. Usa antenas improvisadas, baterías recicladas. Es como cazar humo, dijo uno de los técnicos sudando. Entonces, traigan un maldito ventilador. Nadie se rió. Afuera, la ciudad comenzaba a colapsar de verdad. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes que parecían sacadas de una pesadilla. Personas atacando sin razón, niños mordiendo a sus madres, ancianos con la piel colgando que caminaban como si no sintieran el peso de los años. Una mujer degollada avanzando entre los autos como si buscara algo más que morir. Los infectados ya no eran un rumor, eran el nuevo rostro de la ciudad. A las 11:15, el hospital central desapareció bajo una nube de fuego. El bombardeo fue preciso, milimétrico, efectivo y brutal. La explosión sacudió ventanas a más de 20 cuadras. En el despacho del piso 42, la vibración rompió un jarrón antiguo. Clara entró corriendo, con el rostro pálido. ¿Qué fue eso? No respondí. Miró por la ventana. Vio la columna de humo elevarse como una lápida sobre el cielo. Entonces me miró a mí. ¿Fuiste tú? Seguía sin decir nada. Rafael, era necesario. ¿Cuántos? No lo sé. Mentí. Ella retrocedió un paso, como si acabara de descubrir que yo era otro. Alguien que podía matar con un sello y dormir después. ¿Qué estás haciendo? Evitar el fin de todo. Ya es el fin de todo, dijo, con lágrimas contenidas. Salió del despacho. No volvió a hablarme por el resto del día. A las 12:00, el caos era absoluto. Las transmisiones gubernamentales fueron tomadas por hackers. La voz apareció incluso en canales oficiales durante 30 segundos antes de que los técnicos lo sacaran. Su mensaje era simple. No son errores, son decisiones, no son accidentes. Son órdenes, y este gobierno ya no merece tu obediencia. Vi la grabación 4 veces, en silencio, no por miedo, ni por culpa, sino porque sabía que tenía razón, y aún así no podía detenerme. A las 12:47, el convoy que transportaba a mis nietos fue emboscado por una horda en la autopista norte. Las cámaras del dron mostraron cómo el vehículo quedó atrapado entre barricadas. Los escoltas bajaron y abrieron fuego, pero eran demasiados, demasiado rápidos, demasiado hambrientos. Vi a mi nieta gritar antes de que la imagen se cortara. Golpeé la mesa, grité, mandé destruir todo el sector. Un dron militar disparó un misil aire-tierra. Toda la autopista ardió. Y yo solo miré, sin voz, sin aire, sin nada. Me encerré en el baño del despacho. Vomité, me miré al espejo, vi un cadáver bien vestido, vi a un hombre que había perdido todo intentando salvar lo que no debía, y entonces lo decidí. Ese día no intentaría más salvar, intentaría controlar, cueste lo que cueste. El sonido de la ciudad había cambiado. Ya no eran sirenas, ni gritos, ni disparos, era algo más profundo. Un murmullo grave, como si la tierra misma respirara con dificultad, como si el concreto llorara. Me encontraba solo en el piso 42. La sala de crisis había sido evacuada media hora antes. El general Terán me ofreció escolta aérea hacia Fort Mattis. Rechacé, no porque fuera valiente, sino porque ya no quedaba a dónde escapar. A las 13:10, las líneas de comunicación oficiales colapsaron. Nada entraba, nada salía. Las estaciones militares cayeron una por una. La zona este ardía. La zona sur ya no tenía coordenadas y el centro era un hueco negro. Los infectados habían dejado de comportarse como masas desorganizadas. Ahora se movían como enjambres, atraídos por el ruido, por la carne, por la vida. No pensaban, pero aprendían. No hablaban, pero cazaban. Las imágenes de los drones mostraban una marea de cuerpos que avanzaba como si una única voluntad los guiara, como si cada paso respondiera a una orden invisible.
Vi a un escuadrón entero desaparecer en segundos, vi a un tanque quedar atrapado entre coches abandonados, y cómo lo rodeaban, lo trepaban, lo abrían como una lata. No era una guerra, era una extinción. A las 13:47 me comuniqué por última vez con Presidencia. La llamada fue breve, formal. «Señor Aranda», dijo una voz sin rostro, «Nueva Esperanza ha sido declarada territorio perdido. El gobierno central se retira oficialmente. Ya no tiene jurisdicción. Entiendo. Quema los archivos, desactiva todo. Si puedes salir, hazlo. Si no, que Dios te acompañe». Cortaron. Me quedé mirando el teléfono, luego el ventanal. El cielo había cambiado de color. Era ceniza y fuego. Por un momento, deseé que el edificio se derrumbara. Así, de golpe, sin avisar. Solo sentir el suelo ceder y caer, sin más peso que el silencio. Pero el edificio resistía, como yo, o al menos eso creía. A las 14:20 Clara volvió. No esperaba verla. Había supuesto que ya estaba en camino al norte con nuestros hijos, pero ahí estaba, de pie frente a mí, con el cabello desordenado, los ojos rojos y una expresión que no le conocía. «La casa fue tomada», dijo sin rodeos. «Intenté llegar al refugio, pero ya no hay ruta segura. Todo está cerrado, todo está roto». Me acerqué, la abracé. Ella no respondió. «¿Y los niños?» «No lo sé». Sentí una punzada en el pecho, pero no hice preguntas. No había respuestas. A las 15:03, las primeras criaturas llegaron al edificio del Estado. La entrada principal fue barrida por los soldados que aún quedaban, pero eran pocos, muy pocos. Clara y yo bajamos al piso 25, donde estaba el búnker de emergencia. Era un cuarto hermético blindado, diseñado para resistir ataques biológicos, químicos o incluso nucleares, pero no estaba hecho para resistir la desesperación humana. Nos encerramos allí con otros 7 funcionarios. Uno lloraba, otra rezaba. Un tercero no dejaba de revisar su celular apagado. Nadie hablaba, nadie miraba a los ojos. Yo solo escuchaba los sonidos del edificio deshaciéndose piso por piso. Escuchaba los gritos, los golpes, los arañazos contra puertas metálicas. A las 16:20 el sistema de ventilación se detuvo. «Algo está bloqueando los conductos», dijo un técnico. «Podría ser un cuerpo, o varios». Clara me miró. «¿Y ahora?» No respondí. Tomé el arma que aún guardaba en la funda. Un revólver corto, de defensa personal. Solo 5 balas. Pensé en cómo dividirlas. A las 17:02, la señal de emergencia volvió. Por unos segundos. La voz, a pesar de todo, a pesar del cerco, de los drones, de los soldados, de los apagones, seguía ahí. Su voz sonaba herida, agotada, pero viva. «Ve, no quedan zonas seguras. Lo único que tenemos es la verdad. Si puedes oír esto, resiste, resiste como pueda». Los demás en la sala lo escuchaban en silencio. Y por primera vez, alguien sonrió. Una mujer, la que rezaba. Miró hacia arriba y dijo: «Está vivo. El chico está vivo». Y yo, por dentro, me rompí, porque en medio del infierno, esa voz era más fuerte que la mía, más real, más necesaria. A las 18:10, los infectados lograron abrir la puerta del piso 25. No sé cómo, no sé con qué. Solo recuerdo los sonidos, el metal cediendo, la explosión, los gritos, el aire denso, las balas. Clara gritó mi nombre. Disparé 2 veces. Una criatura cayó, otra avanzó, mordió a uno de los hombres, le arrancó la mandíbula. Corrimos hacia el ascensor de servicio, bajamos al nivel 3, los sótanos. Allí no había luz, solo pasillos eternos, húmedos, y el sonido de nuestras respiraciones. Nos escondimos en un cuarto de mantenimiento. Horas, tal vez días. Perdí la noción del tiempo. Clara dormía en mis piernas. Yo vigilaba. A veces oíamos pasos, a veces gruñidos, a veces nada. En la oscuridad pensaba en todo lo que había hecho, las órdenes, las bombas, las mentiras, y pensaba
que quizás, solo quizás, merecía estar allí, solo, hundido, preso. A las 05:12 del día siguiente, escuchamos una radio lejana, difusa. Si estás oyendo esto, hay una salida al sur, coordenadas 34.7, 88.1, sigan la señal. Era un mensaje automático, una repetición, pero era algo. Salimos, subimos a rastras. La ciudad era un esqueleto, fuego, humo, cuerpos. Vi cosas que no describiré. Caminamos, escondidos, arrastrándonos. Un día, dos, en algún punto, Clara cayó. Fiebre, sangre en la boca, herida en el brazo. No me lo dijo, solo me pidió una cosa: no me dejes así. Yo entendí, disparé y grité. Y luego caminé, solo, sin rumbo, sin propósito, pero con una única certeza. El colapso no fue una sorpresa, fue una decisión. Y yo fui quien la tomó. Hay una línea que se cruza solo una vez. Una vez que pasas, no hay retorno. La mía la crucé cuando disparé a Clara. A veces me despierto todavía con el eco de esa bala en los oídos. No el disparo en sí, sino lo que vino después. Ese vacío, ese silencio denso, como si el universo contuviera la respiración al ver lo que yo acababa de hacer. Desde ese día caminé sin rumbo, evitando el sol, evitando los rostros, evitándome a mí. No sé cuántos días pasaron, no sé cuánto lloré. Solo recuerdo que en algún momento mis pasos me llevaron a una zona industrial abandonada, en las afueras de Ciudad Nueva Esperanza. Era un lugar que había firmado para demolición meses antes del colapso. Recuerdo el expediente, recuerdo pensar, nadie vive ahí. Ahora sí vivían, o sobrevivían. Me encontraron cerca de un viejo depósito de combustible. Estaba deshidratado, con fiebre, delirando. Me apuntaron con armas, me ataron las manos, me arrastraron hasta su refugio. Y entonces vi sus rostros. No eran soldados, no eran criminales, eran civiles, una familia. El padre, una mujer embarazada, un adolescente con una cicatriz en la ceja y una niña pequeña con un oso de peluche cubierto de sangre seca. Me miraban como si ya supieran que no podían confiar en mí. Y no los culpo, porque, aunque no me reconocieran, sabían lo que yo era. Un hombre bien vestido, con manos limpias, en un mundo sucio. ¿Quién eres?, preguntó el padre. Mentí. Un funcionario, bajo rango. Perdí mi unidad. No pareció creerme, pero tampoco insistió. Me dieron agua, me dejaron atado. Esa noche dormí sobre bolsas de harina podrida. Soñé con Clara, con mi nieta, con el hospital ardiendo. Me desperté gritando. Al amanecer, el adolescente entró y me miró largo rato. Mi madre estaba en Santa Elisa, me dijo. Dicen que la bombardearon, sin aviso, sin evacuar. No respondí. Dijeron que fue por el bien de todos, que fue una decisión difícil, que no había otra opción. Me acerqué un poco, con voz baja. Siempre hay otra opción. Él frunció el ceño. Entonces elegiste mal. Salió sin más. Durante los siguientes días me mantuvieron prisionero, pero alimentado. Pude observarlos. Eran una célula unida, precaria pero organizada. El padre, Julián, era un ex profesor de historia. La embarazada era su hija, Laura. El chico, Tomás, había sido aprendiz de mecánico. Y la niña, Sophie, bueno, ella solo quería que todo volviera a ser como antes. Había respeto entre ellos, pero también tensión, discusiones en susurros, dudas. Uno de los días escuché a Julián decir: no podemos cargar con otro más, menos si es un mentiroso. Pero sabe cosas, respondió Laura. Tiene información, mira cómo observa, cómo escucha. No es un cualquiera, tampoco es uno de los nuestros. ¿Y qué somos nosotros? Silencio. Esa frase se me clavó. ¿Qué somos ahora? Días después, el dilema estalló.
Un grupo de hombres armados llegó al sector, no infectados, humanos, violentos. Querían comida, medicinas, mujeres, como siempre, la nueva moneda del fin del mundo. Los vimos desde el techo. No podemos enfrentarlos, dijo Julián. Ni podemos dejarlos entrar, agregó Tomás. Todos me miraron. Yo propuse una idea simple: atraerlos al depósito de combustible y volarlo. Había estudiado los mapas antes del colapso. Sabía dónde estaban las válvulas. ¿Y si te dejamos ir y tú los guías?, dijo Julián, escéptico. Si no confían en mí, usen un temporizador. Solo necesito acceso a los controles. Laura fue quien convenció al grupo. Nos está ofreciendo una salida. No podemos darnos el lujo de rechazarla. Esa noche me soltaron. Por primera vez respiré sin el peso de las esposas. Preparamos el explosivo casero con bidones de gasolina, un cronómetro analógico y cables de un auto viejo. Cuando los hombres llegaron, yo ya estaba en posición. Los guié como ganado. Fingí estar herido, grité, corrí. Ellos me siguieron hasta el corazón del depósito. Activé el temporizador. 45 segundos. Corrí como nunca. La explosión sacudió toda la zona. Desde la colina, Julián observó el hongo de fuego con los ojos húmedos. «Funcionó», dijo. Tomás me miró, ya no con odio, con algo parecido al respeto. Esa noche me ofrecieron quedarme. Yo no supe qué decir. Dormí junto a la entrada, por si acaso. Pasaron semanas. La familia ya no me trataba como un extraño. Yo ayudaba con reparaciones, salidas, vigilancia. Enseñé a Tomás a leer mapas militares, a Laura a purificar agua, a Sophie le contaba historias, mentiras bonitas, cuentos de un mundo que ya no existía. Un día interceptamos una transmisión. La voz seguía vivo. Hablaba de Fort Matis, de zonas seguras que no lo eran, de grupos que resistían en los túneles, de otros que replicaban sus señales. Sophie se acercó a la radio y dijo: «Él es el héroe». Nadie respondió, pero en ese silencio supe que la niña creía. Y eso me partió, porque yo conocía esa voz, porque yo había querido destruirla y ahora dependíamos de ella. Un mes después, Laura entró en trabajo de parto. Era de noche, no teníamos médicos, no teníamos nada. Solo las manos de Julián, las indicaciones de un libro viejo y la fe. Gritó, sangró, lloró. Tomás sostuvo la lámpara con manos temblorosas. Sophie no miraba. Yo no podía moverme. Nunca me había sentido tan inútil. Horas después, el llanto del bebé llenó el refugio. Era una niña, sana, pequeña, perfecta. Laura la abrazó con una fuerza que no se puede explicar. Julián lloró. Tomás sonrió. Sophie se acercó y le dio su oso de peluche. Yo salí y vomité afuera, no por asco, sino porque entendí algo terrible. Esa niña jamás conocería el mundo que destruí. Esa misma noche nos atacaron, infectados, cientos. No sé cómo llegaron, tal vez por el ruido, tal vez por el olor. Gritamos, disparamos, corrimos. Yo cargué a Sophie, Julián a Laura y la bebé. Tomás cubría la retaguardia. Corrimos al bosque, a oscuras, con los alientos de la muerte detrás. Uno de ellos alcanzó a Julián. Lo mordió en la pierna. Cayó. Me gritó, «¡Llévalas! ¡Corre!». No lo dudé. Corrí. Horas después, nos escondimos en una cabaña abandonada. Laura sabía, lo sabía sin que yo dijera nada. ¿Papá? No lo logró. Ella no lloró, solo abrazó a su hija. Sophie me miró. «Ahora somos menos». «No», le respondí. «Ahora somos más fuertes». Pero mentí, porque yo me sentía más débil que nunca. Días después, Laura me preguntó mi nombre real. Yo lo dije, Rafael Aranda. Silencio. El gobernador, asentí. Ella no me golpeó, no me gritó. Solo dijo, «Entonces tienes mucho por lo que vivir». No entendí. «Mucho por lo que pagar», aclaró y se fue. Tomás ya no me hablaba. Sophie seguía cerca, pero menos. A veces me preguntaba si debí decirlo, pero la verdad pesa.
y esconderla ya no era opción. Desde entonces no me llaman por mi nombre, me llaman testigo, el que vio el colapso desde arriba, el que firmó la orden, el que perdió todo, el que sobrevive con los que aún creen. No me han perdonado, no deben, pero me dejan caminar a su lado, y eso ya es más de lo que merezco. Las montañas eran lo último que nos quedaba. Después del colapso del centro industrial y de la muerte de Julián, no hubo más ciudades, ni zonas seguras, ni mapas que valieran. Solo caminos rotos, puentes caídos, señales fantasmas. Avanzábamos con una sola certeza. Al este, entre los riscos y la niebla, había un enclave, un asentamiento, un grupo que había logrado resistir gracias a un antiguo sistema hidroeléctrico. Se hacían llamar la Meseta. Las señales de radio eran mínimas, distorsionadas, pero reales. Era eso, o la nada. Laura caminaba con la bebé pegada al pecho, envuelta en una manta hecha de retazos. Tomás iba al frente, rifle en mano, siempre alerta. Sophie hablaba menos, y yo simplemente seguía. Sabía que no me perdonarían, pero al menos me dejaban cargar la mochila más pesada. Acampar afuera, montar guardias sin turnos. Sabía que para ellos yo era útil, no parte de la familia. Esa distancia dolía, pero la merecía. Fue durante una madrugada gris que escuchamos el helicóptero. Primero fue un zumbido, luego un rugido cortante rasgando las nubes. Corrimos a cubrirnos entre rocas. El aparato sobrevolaba lento, como buscando algo, o a alguien. Tenía el símbolo del antiguo gobierno, un escudo que ya no significaba nada, salvo peligro. Y entonces lo supe, me buscaban a mí. ¿Qué quieren?, preguntó Tomás, apuntándome. Silencio. No lo sé, mentí. El helicóptero descendió a un valle a unos 3 kilómetros. No sabíamos si habían visto algo, pero Laura fue clara. No podemos seguir así. Nos alcanzarán. ¿Y si los enfrentamos?, sugirió Tomás. No, respondí de inmediato. Son soldados entrenados y llevan equipo de rastreo. Si nos quedamos juntos, caeremos todos. Los miré, respiré hondo. Déjenme ir. Silencio. ¿Solo? Soy lo que buscan. Si me entrego, quizás los desvío. Les gano tiempo. Ustedes sigan hacia la meseta. ¿Y por qué harías eso?, preguntó Laura, cruzada de brazos. Porque quiero que su hija conozca algo mejor que esto. Y porque ya no me queda nada más que ofrecer. Esa noche no dormimos. Al amanecer, dejé la radio con Tomás, la única frecuencia limpia, un cuchillo y una nota para Sophie, escrita en la última página de mi libreta. Cuida de los otros. Tu voz vale más que la mía. Me acerqué al valle con las manos en alto. No dispararon. Un grupo me interceptó. 5 hombres con uniformes mixtos, restos del ejército, equipo táctico nuevo, escudos negros sin insignias. Me reconocieron al instante. Gobernador Aranda. Qué honor tenerlo con nosotros, dijo uno de ellos, sarcástico. Me ataron, me vendaron los ojos, me subieron al helicóptero. No pregunté a dónde íbamos, solo escuché. Uno hablaba por radio. Sí, lo tenemos confirmado. Sí, el protocolo puede ejecutarse. Otra voz, desde el auricular del piloto. Prepárense para transmisión en cadena. Transmisión. Esa palabra me heló la sangre. Cuando me quitaron la venda, estaba en un recinto metálico, un centro de comunicaciones móvil. Antenas por doquier, equipos digitales, cámaras, una sala improvisada con una mesa. Y un hombre, vestía elegante, casi tanto como yo, antes del fin. Rafael, dijo sonriendo. Al fin, cara a cara. Lo conocía. Ministro Alonso Gálvez, uno de los pocos que había escapado con vida del Palacio Central durante los primeros días del colapso. Decían que había muerto, otros que había huido al extranjero. ¿Tú estás detrás de esto? Estoy delante, Rafael. Lo que queda del país nos necesita, pero no puede reconstruirse sin símbolos. Y tú eres uno.
Soy una ruina, le escupí. Justamente, nadie redime mejor que el que ya lo perdió todo. Mostró una silla frente a una cámara encendida. Vamos a hacer una transmisión nacional, mundial. Necesitamos una figura, alguien que diga que el orden vuelve, que el caos fue vencido, que el viejo gobierno no murió, solo se transformó. Negué. Jamás. Él no se alteró. No lo pedí. Es una orden. Se acercó a un monitor. Mostró imágenes. Laura, Tomás, Sophie, los tenían rodeados en un claro con francotiradores. Mi mundo se derrumbó. Tú decides, dijo. Una frase y todos vuelven a casa. Me sentaron. La cámara encendió. Un técnico contó con los dedos. 3, 2, 1. Respiré. Miré a la lente y hablé. Mi nombre es Rafael Aranda. Fui gobernador de Nueva Esperanza y tengo algo que decir. Vi la sonrisa en el rostro de Gálvez. Nos mintieron. Su rostro cambió. Nos vendieron miedo. Nos obligaron al silencio. Nos hicieron elegir entre matar o morir. Un guardia se movió. Otro puso la mano en su pistola. Hoy no hablo como político, ni como líder. Hablo como padre, como esposo, como un hombre que lo perdió todo por obedecer. Gálvez gritó algo. No entendí. Si estás oyendo esto, recuerda, no debes nada a nadie, no les creas, no firmes su paz sucia, porque ellos no reconstruyen, ellos reciclan el horror. Uno de los soldados se abalanzó. Yo ya había activado el canal oculto. Transmisión paralela. Tomás la recibiría en la frecuencia acordada. Gálvez me golpeó. Me sacaron de la silla, pero ya era tarde. La señal salió y alguien la estaba escuchando. Me arrastraron a una celda improvisada. Me golpearon, me patearon, pero estaba vivo, porque aún era útil, o eso creían. Horas después, en medio de la noche, una alarma sonó. Explosiones, tiros, gritos. La meseta había llegado. Un grupo organizado, armado, coordinado. Atacaron con precisión quirúrgica. Derribaron las torres de señal, inhabilitaron los generadores, dispararon solo a quienes disparaban primero, y entre ellos lo vi, Tomás, con el rostro lleno de furia. Me liberó sin decir palabra. Fuimos a buscar a Laura, a Sophie, a la bebé. Los encontramos ilesos, protegidos por una médica de la meseta. Corrimos juntos hacia el transporte, pero un disparo nos alcanzó. Tomás cayó. Laura gritó. Me lancé sobre él. No, no te vayas. Sangraba por el abdomen, mucho. No me arrepiento, susurró, ni de salvarte, ni de odiarte. Y murió. Al día siguiente, ya en la meseta, enterramos a Tomás bajo un árbol enorme. Sophie puso su oso sobre la tumba. Laura no lloró, solo abrazó a su hija y me miró. No estás redimido, lo sé, pero ahora tienes una razón. Asentí. Sí, una sola. Esa niña, ese futuro, esa posibilidad de no repetir lo que fui. Desde entonces no hablo mucho, ayudo, construyo, escucho. Y cuando alguien pregunta quién fui, respondo. Un error que sigue caminando, pero que ya no mata. Ahora, protege. Nunca pensé que viviría lo suficiente para mirar atrás. Durante semanas, meses, incluso años, solo caminé hacia adelante, sin mirar, sin pensar, porque mirar dolía, porque pensar implicaba recordar, y recordar era una herida que nunca cerraba. Pero ahora, desde aquí arriba, en la cima de la meseta, con el valle extendiéndose como una cicatriz verde entre ruinas, por fin puedo respirar sin miedo, no sin culpa, eso nunca, pero sin miedo. A veces me siento frente a una de las radios del enclave y escucho. No transmito, solo escucho. Voces lejanas, frases entrecortadas, familias pidiendo ayuda, niños leyendo cuentos, mujeres que cantan, jóvenes que recitan coordenadas como oraciones. Todos usan lo que queda del sistema que alguna vez intenté apagar, y eso me da una extraña forma de paz, porque si algo aprendí en este mundo en ruinas, es que las voces no se matan, solo se transforman.
Sophie ya no me llama por mi nombre. Ahora dice viejo. Lo dice sin burla, sin juicio, con esa ternura desgastada de quien vio cosas que ningún niño debería ver. Ella es distinta, más silenciosa, más sabia. A veces se sienta conmigo mientras limpio herramientas o reviso transmisores. ¿Tú crees que todo esto fue tu culpa?, me preguntó una tarde. Me tomó por sorpresa. Sí, respondí, sin dudar. ¿Toda?, asentí. Ella pensó un momento. Mi papá decía que culparse por todo es otra forma de no hacer nada. No supe qué responder. Ella se levantó, me besó en la mejilla y se fue. Desde ese día comencé a escribir, no para publicar, no para justificarme, sino para dejar algo que pueda servirle a alguien. Un mapa del alma rota que fui, un aviso a quienes vengan después, porque aún vendrán, porque el mundo no terminó, solo cambió de forma. La niña de Laura ya camina, se llama Julia, como su bisabuela. Tiene ojos claros y una risa que quiebra el hielo. Cada vez que me ve, corre y se esconde detrás de su madre. Luego asoma la cabeza, me estudia, me prueba y a veces se acerca. No sé si algún día entenderá quién fui. No sé si debería saberlo. Pero sí sé que, si el mundo ha de ser reconstruido, debe partir de verdades, incluso las más oscuras, incluso las que sangran. He pensado muchas veces en Dani, la voz. No sé si sigue vivo, no sé si logró salir de la ciudad. Solo sé que su señal aún aparece de vez en cuando, fragmentada, vieja, como si viajara por el aire sin rumbo. A veces reproducimos sus mensajes en la meseta. A veces enciendo el altavoz solo para escuchar. Si estás oyendo esto, significa que aún puedes elegir. Esa frase me marcó más que cualquier decreto, más que cualquier explosión, más que cualquier muerte. Porque yo elegí mal. Elegí el control sobre la verdad, la obediencia sobre la compasión, la lógica sobre la vida. Y ese fue mi pecado original. Pero ahora elijo otra cosa. Elijo quedarme, elijo reparar, elijo ser el que escucha, en vez del que ordena. No busco perdón, ni lo merezco, pero sí quiero dejar algo más claro que cualquier ley. El colapso no comenzó con los infectados, ni con los laboratorios, ni con las bombas. Comenzó cuando dejamos de vernos como hermanos, cuando empezamos a pensar que había vidas que valían menos, cuando aceptamos la muerte de otros como moneda de cambio. Ese fue el virus real. El otro solo nos mostró lo que ya éramos. Ahora, cada noche, antes de dormir, me repito 3 cosas. 1. No volveré a firmar con los ojos cerrados. 2. No dejaré que el silencio reine donde debería haber voces. 3. No abandonaré a los que aún creen. A veces me despierto sudando, con el rostro de Clara frente a mí, con el llanto de mi nieta que nunca volveré a ver, con el fuego del hospital central en mis pupilas. Pero entonces salgo, miro las montañas y escucho a Julia reír en el patio. Y entiendo que, aunque nunca podré limpiar lo que hice, tal vez sí pueda proteger lo que queda. Un día me iré, eso es seguro. Tal vez sea la fiebre, una mordida o simplemente el tiempo. No importa. Pero cuando llegue ese momento, quiero que alguien encuentre estas páginas, que lea con rabia, con dolor, con desconfianza, que cuestione cada palabra, pero que entienda esto. Yo no fui un héroe, ni un mártir, ni un monstruo completo. Fui humano y me equivoqué, pero no me rendí. Y en este mundo, a veces eso basta. Así termina este relato, con una voz cansada, con una esperanza tenue, con un hombre viejo que alguna vez fue poderoso y ahora solo quiere armar radios para que otros se escuchen. No sé qué pasará mañana, pero hoy estamos vivos. Y eso, después del colapso, ya es una victoria.